Bienvenidos a otra edición aquí en Por Más Salud, como siempre a través de la pantalla de T5 Satelital. Hablando de salud para mejorar su calidad de vida, hablando de prevención, y hoy tenemos la presencia de la doctora Carolina Marecos. Ella es oftalmóloga y vamos a estar hablando, entre otros temas, de retinopatía diabética y de cataratas, que son dos temas realmente muy interesantes. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien estoy. Gracias por la invitación. Y sí, son temas muy interesantes y muy frecuentes. ¿Es una consulta que realizan justamente los pacientes, Carolina, frecuentemente o son dispersas la por ahí? retinopatía diabética, sí. En general el paciente consulta cuando sabe que tiene diabetes porque sabe que uno de los órganos blancos de la diabetes es la retina y que se la tiene que controlar. Pero claro, mayormente el que deriva es el médico diabetólogo o el médico clínico que lo está tratando, que lo deriva al oftalmólogo para hacerse el control pertinente. Una vez que tenga su resultado de que tiene diabetes esta persona. El paciente, una vez que se le diagnostica de diabetes, el médico aparte usa el estudio de fondo de ojos también para ayudar, digamos, al diagnóstico, como arma para diagnóstico, porque a veces ya tienen alteraciones cuando los pacientes se enteran que tienen diabetes. ¿Qué alteraciones pueden llegar a tener? Básicamente el principal problema que da es la retinopatía diabética. La retina es una capa del ojo que está adentro, o sea, el ojo es un órgano, digamos, que es, por así decirlo, hueco, y que en sus paredes hay tres capas. La capa más interna se llama retina y esa capa es donde las imágenes impactan y de ahí sale la información al cerebro, y esa es la capa que se altera cuando hay una retinopatía diabética. También la diabetes puede dar glaucoma, puede dar cataratas, o sea, otras patologías, pero la básica es la retinopatía diabética, o sea, la más frecuente. ¿Podríamos decir que quizás algún paciente, antes de tener el diagnóstico de su médico, previa consulta con el oftalmólogo, por casualidad, lo pueden llegar a descubrir? Sí, muchas veces, o sea, es bastante frecuente que el paciente venga para hacerse un control oftalmológico de rutina, y cuando lo miramos, que le decimos, bueno, venga a hacerse el fondo de ojos o en la consulta, o vemos que no ve bien, entonces decimos, vamos a hacerle el fondo de ojos, hacemos el fondo de ojos y nos encontramos con alteraciones típicas, que entonces cuando vemos esas pequeñas alteraciones le decimos al paciente, mire, estamos sospechando que usted tiene algo, debe tener mal la glucemia, tenemos que descartar que no tenga diabetes, y lo mandamos al médico clínico y ya de paso le pedimos nosotros una glucemia, pero en realidad tiene que ir al clínico para que le hagan el diagnóstico. Bueno, y ahí es como uno dice siempre, hay que tener un control especial, o cómo sigue después el tratamiento con este paciente. Una vez que, suponiendo que el paciente venga derivado del médico clínico porque se le diagnosticó hace muy poco la diabetes. Primero hay que saber que hay dos tipos de diabetes. Sí. La diabetes, digamos, tipo 2, que es por lejos la más frecuente, que es la diabetes en general de la gente más grande, que puede empezar haciendo dieta al paciente, después puede pasar a tener que usar hipoglucemiantes orales, o algunos, cuando ya es más importante, empiezan directamente con insulina. Y la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, que es mucho más, digamos, en edad mucho más temprana, puede ser en un niño, por ejemplo. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, directamente el paciente ya empieza a usar insulina, no puede regular su glucemia con dieta solamente o con hipoglucemiantes orales. En el tipo de diabetes tipo 1 se hace el diagnóstico y en general el médico lo manda automáticamente a hacerse el control oftalmológico, y está bien, aunque no sea necesario, porque se dice que la diabetes tipo 1 uno diagnostica y puede esperar un poco más para ir a la consulta oftalmológica. De todas maneras, se recomienda que ni bien se diagnostique diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, vayan al oftalmólogo a hacerse un examen completo y para ver en qué condiciones está la retina en ese momento, para a partir de ahí ver cómo va la evolución de la enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque la diabetes lo que produce es una microangiopatía. ¿Qué significa esto? Empieza a producir alteraciones en los vasos muy chiquititos del cuerpo. No va a afectar la aorta inicialmente, digamos. Lo que va a hacer es
todos los capilares, las arteriolas, todo lo que sea vasculatura muy, muy, muy chiquitita. Entonces, el clínico, al enterarse cómo está la retina, tiene una idea aproximada de cómo están el resto de los claro, vasos del cuerpo. Exactamente. Producto, digamos, de la lesión o que no tenga lesión por la diabetes. Entonces, sirve como parámetro también para ver cómo están los vasos en los riñones, porque otro de los órganos blancos de la diabetes es el riñón. Entonces, órgano blanco me refiero a que es uno de los lugares donde más afecta, y uno de los que más afecta es la retina. Desde allí entonces la importancia de consultar con el oftalmólogo, no dejar pasar el no hay tiempo. Que dejar pasar. Una vez entonces que se hace el diagnóstico de diabetes, ir al oftalmólogo a hacer un control completo que incluya un fondo de ojos, y ahí vemos si hay que pedir algún examen más o no, dependiendo si encontramos o no alteraciones. Una vez que se hace, digamos, el fondo de ojos y vemos que el paciente no tiene nada o tiene muy pequeñas alteraciones, que son o microaneurisma, que son pequeñas dilataciones de los vasitos estos que te digo, o pequeñas hemorragias, o pequeñas pérdidas de líquido, depende la cantidad de la retina que se esté afectando, se le va a pedir, va a ser el tiempo que va a necesitar el paciente venir a un próximo control. Claro. ¿Qué te quiero decir? Que, por ejemplo, viene, no tiene nada, le decimos venga al año. O tiene pequeñas alteraciones, venga al año. Ahora, cuando ya empezamos a ver alteraciones más importantes, los controlamos más seguido. Y se le informa al paciente y se le hace un informe al médico que lo sigue por la diabetes para explicarle que está teniendo alteraciones en el fondo de ojos y que por ahí su glucemia no está tan a raya como debería. Claro, compensada, digamos, claro, de alguna porque manera. Eso es lo que siempre trato yo a un paciente diabético que viene por primera vez al consultorio, que está recién diagnosticado de diabetes, que le veo que la retina está muy bien, que no tiene afectada. Siempre les digo que me encantaría que sepan o que vieran a un paciente que tiene diagnóstico de diabetes, que no hizo lo que tenía que hacer en su casa, que no hizo la tarea de hacer la dieta, de actividad física, de caminar, de mantener la glucemia dentro de los parámetros más normales posibles, para que vean a lo que puede conducir la diabetes, que es la ceguera. Es una causa muy frecuente de ceguera. Justamente eso te iba a preguntar. Y de una ceguera que a veces puede producir lo que produce la diabetes en realidad son hemorragias adentro del ojo importantes que hace que uno deje de ver. Se produce lo que se llama la retinopatía diabética proliferativa, que es esos vasos empiezan a crecer en forma anormal e invaden el gel y se van hacia el gel que está rellenando por dentro del ojo, tironean de la retina, producen desprendimientos de retina, pueden producir catarata, pueden producir lo que se llama un glaucoma neovascular, que es esos vasos se meten en la vía de salida del líquido de adentro del ojo y la presión del ojo aumenta. Y la verdad que eso es muy difícil después de solucionar, sin que haya un perjuicio para el ojo. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un paciente viene, se le diagnostica retinopatía diabética severa, sin proliferación, o sea, todavía los vasos no empezaron a crecer anormalmente. Ahí hay que hacer láser, hay que hacer a veces cuando tienen lo que se llama edema macular, que les hace bajar mucho la visión, inyecciones con antiangiogénicos adentro del ojo. O sea, el tratamiento es del ojo, ¿no? Sí. Desde varios puntos distintos. Láser, inyecciones, cuando ya es más grave son cirugías vitreoretinales, que son cirugías importantes para el ojo. Sí. Otra de las consultas que es muy frecuente, y yo creo que la gran mayoría de la gente por ahí escuchó hablar de algún familiar, o la mamá, o el papá, o alguien. ¿Qué son las cataratas? Bueno. ¿Por qué salen las cataratas en los ojos? ¿Quiénes pueden llegar a tener? Si tienen alguna predisposición genética o no, ¿o de qué vienen? Las cataratas, primero, es la opacidad de una lente de adentro del ojo que se llama cristalino, que como su nombre lo indica, tendría que ser cristalino, transparente, que muchas veces por distintos factores que ahora te explico, pueden ponerse blanco como la copa. Queda blanca, la imagen no entra dentro del ojo porque pasa por una lente que está opaca
Claro. entonces el paciente no ve. Si el resto del ojo está bien, sacando ese cristalino opaco y poniendo una lente intraocular transparente, la visión se restaura totalmente. ¿Por qué se puede producir? Se puede producir por múltiples factores. El más frecuente es la edad. Es un proceso de envejecimiento normal del cristalino. Pero puede ser congénito, o sea, un bebé puede nacer con cataratas por algún problema intrauterino. También puede ser por algún traumatismo, algún golpe, puede producir cataratas. También algunos medicamentos, por ejemplo los corticoides, pueden producir cataratas. O sea, los factores pueden ser distintos. El más frecuente es por la edad, digamos. La catarata senil, la catarata de la persona mayor. Y es una catarata, la catarata en ese caso es una catarata que es progresiva, o sea, la disminución de la visión va siendo progresiva, a diferencia de un traumatismo, por ejemplo la traumática que puede ser, se golpea y al otro día está con cataratas, o tiene un traumatismo perforante y en horas se produce la catarata. Es impresionante, ¿no es cierto? ¿Y uno cómo se da cuenta, Carolina? ¿Cómo puede llegar Los primeros percibir? cambios que produce la catarata es una intolerancia a los cambios bruscos de iluminación. Salir de un lugar, encandilamientos, o sea, salir a la luz y encandilarse mucho. Mucha gente va a decir, tengo cataratas, me encandilo. No, hay una cosa que es la fotofobia, que es te moleste la luz del sol, y otra cosa es la catarata. Claro. Después también, de a poquito empieza a haber una disminución de la visión que no se puede mejorar con anteojos. O sea, viene al consultorio, cada 6 meses le tengo que cambiar el anteojo porque la catarata va miopizando el ojo. Entonces, a cada rato, digamos, con muy poco lapso entre un anteojo y otro, tengo que ir cambiando. Hasta que llega un momento que por más que le cambie el anteojo, no le puedo mejorar la visión. Claro. Y ahí es cuando ya el paciente dice, no, veo mal, me siento mal, me quiero operar, porque el único tratamiento es ese, justamente, quirúrgico. Te iba a preguntar quiénes son los candidatos a operarse y cuándo ya se decide que este paciente, bueno, debe llegar a una cirugía. La catarata se opera cuando el paciente tiene dificultades en su vida cotidiana con la mejor visión que le podemos lograr con anteojos. O sea, yo le receto el anteojo y el paciente viene y me dice, no, doctora, lo usé 1 mes, 2 meses, no veo nada. Claro. Ahí es el momento de operar. Igualmente no hay que esperar a estar ciegos para operarse. Antes uno decía que tenía que esperar que la catarata madure y demás. Ahora no es ese el momento de la indicación de la cirugía. En general vienen, nosotros lo aconsejamos. La mayoría de las veces cuando el paciente viene y dice que se quiere operar es porque ya tiene bastante disminuida la visión. Sí. Son muy pocos los casos donde ven bastante bien y uno le dice, no, me parece que todavía no está. Pero no es porque haya un impedimento, digamos, desde el punto de vista quirúrgico. Se puede operar con muy poquita catarata, pero por ahí uno, digamos, va a operar la catarata y dice, si ve de las 10 líneas del cartel hasta la 9ª, es como arriesgar, claro. Porque por más que sea una cirugía que anda muy bien, no deja de ser una cirugía importante para el ojo. Por supuesto. Entonces, hay que estar bien concientizado de que porque como al paciente le parece tan simple la cirugía, sí, que dice, ay, ¿cómo no me operé antes? Me quiero que me opere el otro. Le digo, no, el otro todavía no ve muy bien, no está para operarse porque se sienten tan bien que se quieren operar el otro ojo, pero hay que estar... ¿Cómo es la cirugía ahora, hoy en la actualidad? En la actualidad el método se llama facomulsificación. Sí. La facomulsificación utiliza el ultrasonido por una incisión muy pequeña. Hay que cortar el ojo, o sea, no es que va por fuera, hay que hacer una pequeña incisión. La anestesia es en gotas, arrancamos por ahí, o sea, es con anestesia en gotas, no va con parches ni con puntos. Claro, antes se vendaba, salían todos con la cara vendada, los ojos tapados. No, ya no era más. Toda una historia eso, me acuerdo, ¿no? Sí, que no se podían agachar, tenían que estar como era, no podían ir a trabajar en el momento, o sea, llevaba todo como se puede insertar laboralmente, depende del trabajo que haga, pero claro. Digamos, muy rápidamente. Yo le digo a los pacientes que se hagan las víctimas un día o dos. Claro, un día para que los malcríen. Sí, algunas señoras me dicen, ya puedo cocinar, y le digo, pero que le cocinen. Claro, aproveche. Más ahora que ve bárbaro. Se opera y se puede ir a su casa a cocinar, pero bueno, totalmente. Que se haga un rato la víctima. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía? Y depende. Si dejan pasar mucho tiempo para operarse y el paciente está con una catarata muy madura, significa que está muy vieja, muy endurecida,
al ultrasonido, que es el aparatito que la disuelve y la aspira, le cuesta más. Demora un poquito más, pero te digo la verdad, entre que entran de quirófano y salen de quirófano, que no se están operando todo el tiempo, máximo serán 10-15 minutos. Y que no lo pueden creer, ¿no es cierto? No pueden creer. Algunos pacientes esperan mucho para operarse, llegan ciegos, con una ceguera funcional, que se saca la catarata y recuperan totalmente la visión, y el paciente se sienta en el quirófano, que está dilatado, que está recién operado, que está encandilado. No lo puede creer. No pueden creer. Dicen, se van caminando solos, porque llegan de la mano en la silla de ruedas porque no ven nada. Es realmente... Lloran algunos. Sí, yo creo que sí, claro, porque es una emoción muy grande. Imagínate cómo les cambia la vida también a estas personas, ¿no es cierto? Sí. Y seguramente uno piensa y dice, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? ¿Por qué no me lo hice antes? Porque muchas veces no se sabe, o muchas veces piensan que es como las cirugías de antes, o están como más reacios a... Le tienen miedo, piensan que es como el cuco de antes, que no se podían agachar, que se tenían que poner puntos, que el parche, que a algunos les fue mal, que el vecino viene y le cuenta algo. Entonces, hoy en la actualidad, bueno... es una cirugía que hecha en buenas manos anda súper bien. Es la cirugía que los oftalmólogos en general están haciendo todo el tiempo, porque es la patología por excelencia quirúrgica más frecuente, digamos, sí. Bueno, y que les cambia la vida totalmente a los pacientes, que no dejen pasar el tiempo y que realicen una consulta, porque yo creo que hay pacientes que hace años deben tener las cataratas y es como que ya se la dejan y dice, bueno, ya está, ya. No, muchos pero lamentablemente soy vieja. Claro, ese es el pensamiento. Ya pienso que ya no me puedo operar. Y le digo, no bueno, hay impedimento ¿Hay impedimento de edad, de alguna patología, de ser hipertenso, de algo que tenga este paciente para que se opere? Yo siempre le digo que tienen que tratar de ir a quirófano con la glucemia lo mejor posible, los pacientes diabéticos. Y hay contraindicaciones como, por ejemplo, estar con conjuntivitis, algunas cosas de ese tipo. Pero la edad y patologías no. Los pacientes, inclusive los que están anticoagulados, se conversa con el médico para suspenderle el día, una semana antes, por ejemplo, y al día siguiente ya pueden volver. Pero no es una cirugía, se hace por precaución, porque no es una cirugía ni siquiera que te vaya a decir que es sangre, porque se hace todo por sobre la córnea que no tiene vasos sanguíneos. Entonces, es una cirugía que de riesgo de vida no tiene, excepto el paciente porque está estresado, porque se va a operar, digamos, que le pueda subir la presión porque está con miedo o por algo así. Hasta la anestesia nos decías que son gotas, o sea, no es menos que la anestesia de un dentista. Totalmente. Bueno, entonces no hay que dejar pasar y hay que consultar, hay que asesorarse, hay que hablar con el oftalmólogo que les explique y después de la cirugía, como les dijimos, seguramente les va a cambiar la vida, Carolina. Establecemos una pequeña pausa y en segundos regresamos aquí con la doctora Carolina Marecos. Es un placer tenerte acá, como siempre, poder charlar con vos y bueno, será hasta otra oportunidad que te vamos a volver a invitar al programa. Bueno, gracias Vivi. Como Muchas siempre, gracias por la invitación y que no se olviden las personas que siempre consulten con su médico de confianza. Así es, Caro. Vamos al final de otra edición aquí en Por Más Salud. Es un gusto enorme poder acompañarlos a través de la pantalla de Telemóvil 5 satelital todos los días. Gracias a ustedes por estar allí del otro lado.